Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy me vais a ver documentar unas cuantas fotos de una manera súper sencilla para que luego no haya excusas con que no tenemos tiempo. Como veis, voy a utilizar este par de fotos que son enormes. Así que lo que voy a hacer es doblarla de manera que lo que voy a hacer es añadir una hoja más al álbum. Como estas fotografías están impresas en un papel más fino, lo que es un folio normal, para reforzar esta parte voy a buscar una hoja en este cuadernillo que tengo desde hace ni se sabe los años y la pegaré cubriendo toda la parte de atrás. Ahora voy a hacer algo que realmente me encanta. Como las fotografías ocupan lo que es el tamaño completo de la hoja, digamos que tengo que decorar encima de las fotografías, no por debajo como habitualmente solemos hacer. Así que me decidí por esta ilustración antigua, la recorté de una higuera y la pegué así entre las dos hojas. Para la parte de atrás también lo voy a hacer de forma súper sencilla. Uno de estos elementos imprimibles, un papel de flores y encima colocaré la fotografía. Luego escribiré la pequeña historia y ya está, página terminada. No hay que complicarse tampoco mucho más. Ya volviendo a las otras páginas, parecía como que le faltaba alguna cosita más, así que seguí recortando de esta ilustración antigua para poner más elementos en la página para decorar. Añadiré también una de estas etiquetas rojas para poner el título y escribir un poco lo que sucede en las fotos. Y ya está, como os he comentado, la página iba a ser muy sencilla y muy rápida, pero yo creo que el resultado final es realmente bonito. Aquí me veis moviendo los elementos de un lado para otro hasta encontrar un lugar en el que me sentía cómoda como quedaban, para que veáis un poco el proceso de cómo decido dónde colocar las cosas. Como habéis visto, he documentado estas fotografías de manera muy sencilla, porque actualmente no tengo mucho tiempo para dedicarle al álbum, pero por supuesto que quiero seguir haciéndolo. Y en unos días subiré el siguiente vídeo que ya está grabado, os adelanto que ya he tenido que coser todas las hojas a lo que es la estructura del álbum, así que me veréis cómo añado todas estas hojas sueltas a la estructura, que muchas me habéis preguntado que cómo lo iba a hacer. Vais a ver que va a ser muy sencillo. Yo ya me despido de todos vosotros, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.